Probablemente ustedes en su introducción a la facultad escucharon o les dijeron que en la Facultad de Medicina todo se hace con base en casos clínicos, que los exámenes son casos clínicos. Entonces, los casos clínicos, pues tienes que tener herramientas para poderlos contestar. Tú puedes agarrar un libro y macheteártelo todo, pero si no logras aplicarlo de manera efectiva, pues probablemente no sea tan fácil resolver un caso clínico, ¿ok? El pequeño error o el pequeño defecto que nosotros encontramos en este aprendizaje que intenta dar la facultad con base en casos clínicos es que tú no puedes llegar el día del examen a poner un examen de casos clínicos si tú el mes previo no enseñaste a tus alumnos a practicar casos clínicos y a contestarlos. Entonces, para muchas personas es un balde de agua fría que nunca han visto un caso en su vida y estudiaron súper bien y el día del examen no lo logran aplicar. Entonces, nosotros desde el primer día, pues vamos a intentar que no suceda de esta manera. Entonces, vamos a empezar con esta introducción a la bioquímica médica, para que vean cómo la pueden aplicar de forma diaria con sus pacientes. Entonces, vamos a empezar. La bioquímica es la ciencia que estudia la vida y todos los procesos químicos que ocurren en los organismos, ¿ok? Es la ciencia de la vida y los procesos químicos. Ahora, estos procesos químicos, nosotros pues siempre el organismo en el que los vamos a estudiar va a ser el ser humano. ¿Tienen idea de qué procesos químicos ocurren dentro del ser humano, por ejemplo? ¿Algún ejemplo de un proceso químico que conozcan que pudiese ser abordado desde el punto de vista bioquímico? Ok, la digestión es uno de ellos. La respiración celular, ok, ahí por ejemplo me dicen la glucólisis, vamos a llamarle el metabolismo, es una vía metabólica. La respiración celular, ¿algún otro? Ok, las bombas de sodio-potasio, vamos a llamarle transporte. La absorción, ok, la absorción de nutrientes. La síntesis de proteínas, o sea, síntesis en general de cualquier molécula. Ok, ciclo de Krebs, vía metabólica. Cosas tan sencillas como que tú tengas un recuerdo. Bueno, eso necesita todo un proceso bioquímico de una serie de células que se mandan sustancias químicas en todo el cerebro y hacen que tú de repente ahorita te acuerdes, por ejemplo, de tu abuelito. O sea, en el momento en el que yo te digo tu abuelito y tú lo imaginas, pasaron una serie de procesos que te llevaron a eso. Todos esos procesos pueden ser entendidos desde el punto de vista de la bioquímica. Obviamente la bioquímica necesita de otras materias. Por eso siempre les digo, si tú tienes unas buenas bases de esto, vas a tener una herramienta o una base muy sólida para entender todo lo demás. Ahora, la bioquímica estudia todos estos procesos químicos partiendo del estudio de las moléculas orgánicas, y las moléculas inorgánicas. Así fácilmente, ¿recuerdan ustedes cuál es la diferencia entre una molécula orgánica e inorgánica? Que una molécula orgánica tiene carbono, una inorgánica no. Entonces, existen 4 moléculas orgánicas que les llamamos las macromoléculas o biomoléculas, que son los 4 pilares sobre los que descansa la bioquímica. ¿Ok?
Estas 4 moléculas orgánicas, que son las más importantes y que de hecho van a representar cada una de ellas uno de nuestros parciales, van a ser los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, o sea, las grasas, y los ácidos nucleicos. ¿Ok? Estas 4 moléculas son la base de la bioquímica y la base de todos los procesos que se puedan imaginar. Por ejemplo, si yo quiero transportar algo, yo voy a usar proteínas. Si yo quiero hacer respiración celular, voy a necesitar membranas que están formadas por lípidos, voy a necesitar enzimas que son proteínas y voy a necesitar productos derivados del metabolismo de carbohidratos. O sea, aprendiendo estas 4 biomoléculas, yo voy a poder aplicarlo a todos y cada uno de estos procesos químicos. ¿Ok? Ahora, cada parcial nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar una de estas 4 macromoléculas y vamos a hablar rápidamente de su estructura, su función, y de ahí nos vamos a ir de lleno a todas las enfermedades o las enfermedades más representativas de cada una de estas moléculas. Hoy, por ejemplo, vamos a hacerlo con proteínas, ¿ok? Moléculas inorgánicas. ¿Alguien sabe cuáles son las moléculas inorgánicas que están en nuestro organismo? En las que su componente principal no es el carbono. Exactamente, que no tienen carbono. Aquí, por ejemplo, Daniel me dice el agua. Muy bien, Daniel, ¿el agua es una molécula inorgánica? Y además algunos minerales o iones. El sodio, el potasio, el cloro, pues esos no son moléculas orgánicas. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahorita hay alguna pregunta? Las sales, exactamente, Daniel. Sales les dicen iones, minerales, sales, son sinónimos. ¿Ok? Entonces, como les digo, hoy vamos a hacer de una forma pues un poco rápida, vamos a dar una clase de proteínas para que vean más o menos cómo vamos a llevar nuestro curso. ¿Ok? Entonces, a partir de ahorita vamos a entrar de lleno a las proteínas. ¿Hasta ahorita hay alguna pregunta? ¿O vamos bien? No, todo bien, gracias. ¿Todo bien? Ok. No sé si quieran anotar esto, igual las notas se las puedo pasar al final, no sé qué prefieren ustedes, si ir anotando o mejor pasarles las notas al final de la clase. Ir anotando, bueno, entonces les puedo dar aquí un momento para que anoten. Ya cuando empecemos oficialmente el curso, se ve medio, ok, sí, claro, las notas se las paso al final. Yo el consejo que les doy es, todas las clases, o sea, yo al inicio de cada parcial les voy a mandar un calendario. Y ese calendario va a decir, el martes voy a ver tal tema en tal horario, el miércoles voy a dar tal tema. Entonces, yo lo que les recomiendo es que con base en ese calendario, ustedes vean el tema grabado un día antes, a lo mejor, preparen las notas así súper padres y entonces el día de la clase en vivo, ustedes vayan completando en las notas que ustedes ya hicieron. Lo que siempre les digo es, de nada te va a servir tener las notas ahí viéndolas si tú no haces algo, o sea, si tú no escribes, anotas, subrayas. Tienes que tener interacción con esas notas, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con las proteínas. Las proteínas son un grupo de, vamos a decir una macromolécula que además es la macromolécula más abundante que hay en nuestro organismo, o sea, es la que más funciones y más formas va a tener. Entonces, es la macromolécula
más abundante de nuestro organismo. ¿Ok? Esta macromolécula que... Sí, claro, Frida. O sea, esto es nada más una introducción, pero no es como tal un tema de nuestro temario. Nuestro temario luego se los paso, que es el que ya vamos a ver las cosas del examen. Entonces, ¿a qué le suena la palabra macromolécula? A una molécula de gran tamaño. ¿Perdón? A una molécula de tamaño grande. Ok, es una molécula muy grande que está formada por moléculas más pequeñas. Sí, un conjunto de moléculas, exactamente. Se pueden inscribir cuando quieran, cuando ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, macromolécula, como bien dijo su compañero Sebastián, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Se refiere a una molécula grande formada por moléculas más pequeñas. Y en este caso, estas moléculas más pequeñas que forman a las proteínas son los llamados, ¿qué? Aminoácidos. Aminoácidos. Bien. Entonces, vamos a imaginarnos, díganme, ok, posiblemente el ejemplo más característico de una proteína es un músculo. O sea, ustedes cuando piensan en proteína, se imaginan a un músculo de una persona que está en el gimnasio. ¿Verdad? Entonces, vamos a verlo esto así a nivel más pequeño. Cuando tú piensas en las proteínas musculares, tú estás pensando en un grupo de proteínas que tienen una función de contractilidad. ¿Qué quiere decir? Son proteínas que tienen la función de contraerse, o sea, de acortar su longitud cuando el músculo hace un movimiento y de relajarse cuando el músculo pues hace otro movimiento, ¿ok? Entonces, esta proteína contráctil, vamos a imaginar que tiene esta forma. Y es la encargada pues de la fuerza muscular, ¿ok? Ahora, si yo hiciera un zoom en esta proteína contráctil, yo me encontraría que está formada por muchos aminoácidos. Vean esto. Cada una de estas bolitas en este ejemplo es un aminoácido. ¿Ok? Entonces, por eso las proteínas decimos que son unas macromoléculas, porque van a estar formadas de moléculas más pequeñas. En este caso ya dijimos los aminoácidos. Ahora vamos a partir de cosas importantes. ¿A partir de cuántos aminoácidos podemos decir que ya se forma una proteína? Sí, claro que sí. Los aminoácidos son moléculas chiquitas que se unen para formar a una proteína. Por eso la proteína se llama macromolécula. ¿Ok? Entonces, ¿a partir de cuántos aminoácidos? O sea, ¿cuántos aminoácidos tienen que estar unidos para que tú ya digas que es una proteína?
Ok, muy bien, Juárez, se utiliza ese número, 50. Entonces, vamos a poner aquí. La unión de aminoácidos se llama péptido. ¿Ok? La unión de pocos aminoácidos se llama oligopéptido. La unión de muchos aminoácidos se llama polipéptido o proteína. Entonces queda claro cómo a partir de ciertos aminoácidos yo ya voy a decir que se trata de una proteína. ¿Quedan claros estos tres conceptos? Ahora, vamos a ver, ¿lo puedo repetir? Sí. O sea, una proteína se refiere a la unión de muchos aminoácidos. ¿Cuántos? 50, más de 50. Si tú tienes dos aminoácidos unidos, eso se va a llamar oligopéptido, ¿ok? Entonces, esto es importante porque de repente están leyendo y te dicen péptido, o sea, estás en el tema de proteínas y te dicen péptido, o te dicen polipéptido, o te dicen proteína. Pues técnicamente es lo mismo, nada más si quieres entrar en detalles así muy específicos, una proteína es lo mismo que un polipéptido, es lo mismo que más de 50 aminoácidos unidos, ¿ok? Por ejemplo, la insulina es una proteína corta de 56 aminoácidos. ¿Qué es la insulina? ¿Oligo o polipéptido? Tiene 56 aminoácidos. Es un polipéptido. Ok. La cistina, por ejemplo, es un compuesto que se encuentra en enfermedades que te dan piedras en los riñones. La cistina está formada por dos aminoácidos. ¿Qué es la cistina? Oligopéptido. ¿Ok? Entonces, la insulina es un polipéptido o proteína y la cistina es un oligopéptido. ¿Ambos son péptidos, sí o no? Sí, porque ambos son aminoácidos unidos. Entonces, por eso les digo, a veces vas a leer la palabra péptido refiriéndose a las proteínas, es lo mismo. Nada más cuando quieres ser muy, muy específico, ahí dices oligopéptido o polipéptido. ¿Sale? Ahora vamos a hablar un poquillo más sobre esta unión de aminoácidos. ¿Hasta ahorita vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿O todo claro? ¿Todo claro? Ok. Vamos a hablar un poquito más sobre esto. Vamos a poner aquí estructura del aminoácido. Sí, las notas se las vamos a pasar. Ok, estructura del aminoácido. El aminoácido es una biomolécula que forma a las proteínas. Existen 20 aminoácidos distintos en la naturaleza. Cada uno de los aminoácidos tiene una forma como esta,
como son moléculas orgánicas, tienen un carbono central. Y va a tener 4 enlaces. En cada uno de estos enlaces va a tener un grupo químico. Los grupos químicos les llamamos grupos funcionales. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar que el aminoácido tiene un grupo amino. Tiene un grupo amino. Tiene un grupo carboxilo. Tiene un hidrógeno y tiene algo que le llamamos la cadena lateral, ¿ok? Entonces, la forma química de un aminoácido es que tiene un grupo amino, carboxilo, una cadena lateral y un hidrógeno. Esto jamás te lo van a preguntar así tal cual, es nada más que lo sepas. La cadena lateral es la que va a hacer que los aminoácidos sean distintos entre sí. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O hay alguna pregunta o quieren que repita algo? ¿Todo bien? Ok, entonces, si yo quisiera ser más específica con esta imagen, yo tendría, por ejemplo, lo siguiente. Aquí tengo, ¿cuántos? 5 aminoácidos unidos. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, esto sería un oligopéptido. Vean cómo estos aminoácidos se van a empezar a unir entre los grupos carboxilo y los grupos amino. ¿Están de acuerdo conmigo? Este enlace que les estoy señalando, que es el enlace que une a los aminoácidos entre sí, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? Enlace peptídico. Enlace peptídico, muy bien. Mire, ¿se podría subir un poquito? Sí, claro que sí. Para tomar el foco nada más. ¿Ahí o un poquito más? Tú me dices. Un poquito más. Un poquito más, ok. Entonces, vean lo que llevamos. Las proteínas son macromoléculas que están formadas por aminoácidos. Los aminoácidos son biomoléculas que tienen amino, carboxilo, hidrógeno y una cadena lateral. Y estas biomoléculas se unen mediante un enlace peptídico para formar péptidos. Cuando son menos de 50, ese péptido se llama oligopéptido. Cuando son más de 50, ese péptido se llama polipéptido o proteína. Eso es lo único que llevamos hasta ahorita. ¿Va quedando claro? ¿Puedes repetir la cantidad, por favor? Sí, menos de 50 es un oligopéptido, más de 50 es un polipéptido. ¿Ok? Gracias. De nada. Entonces, ahorita ya hablamos pues de la estructura de una proteína. Vamos a platicar rápidamente de cómo es que se lleva a cabo la síntesis de la proteína, o sea, cómo se forma una proteína.
Síntesis de proteínas. ¿Alguien sabe dónde está la información para hacer a las proteínas de nuestro organismo? El ADN. En el ADN. O sea, todas tus células, todas tus células tienen un núcleo. En ese núcleo, tú tienes el ADN. Y en el ADN, tú tienes a los famosos genes. ¿Ok? Cada uno de estos genes no es otra cosa más que un pequeño libro o como un recetario que te dice cómo hacer a las proteínas. Les pongo un ejemplo. Ya ven que las proteínas son aminoácidos pegados. Bueno, cada uno de estos genes es como una receta que te dice, bueno, para hacer a la proteína tal, necesitas tantos aminoácidos, necesitas que estén unidos de esta manera y listo. ¿Ok? Por eso todas las proteínas se hacen siempre de la misma forma. ¿Vamos bien hasta ahorita? Cuando una proteína tiene alguna variación, puede ser transmitida por los genes. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a suponer el albinismo. En el albinismo hay una proteína que no funciona. ¿Cómo es una persona albina? ¿Cómo es? ¿Muy blanca dijiste? Sí. Ok, es una persona que está completamente blanca, que tiene el cabello blanco, la cara, o sea, la piel súper blanca, los ojos muy claros, o hay algunos que tienen hasta los ojos rojos. Eso es una persona albina. Lo que pasa es que esa persona tuvo un gen que estuvo dañado, que afectó a la proteína que se encarga de dar color, ¿ok? Que se llama melanina, por ejemplo. Y esa persona albina, como tiene ese gen dañado, pues tiene la posibilidad de transmitirle esa enfermedad a su descendencia. ¿Ok? Entonces, esa es la relación entre proteínas y genes. Todas las proteínas vienen de los genes y por lo tanto las enfermedades genéticas van a afectar a las proteínas. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que estos genes van a expresar una proteína. ¿Qué proteína conocen ustedes para usarla de ejemplo? La hemoglobina. Ok, la hemoglobina. ¿Qué hace la hemoglobina en nuestro cuerpo? Transporta el oxígeno dentro de las células sanguíneas. Muy bien, transporta el oxígeno de las células. Perfecto. Entonces, vamos a imaginar que en los genes, aquí está el gen de la hemoglobina. ¿Ok? Y este gen dice, bueno, la hemoglobina tiene, obviamente no me sé los aminoácidos específicos, vamos a decir, tiene 500 aminoácidos. Y esos 500 aminoácidos tienen este orden determinado. Entonces los genes van a empezar a dar las instrucciones necesarias para ir uniendo los aminoácidos de una manera. Cada una de estas bolitas de color son aminoácidos. Cada una de estas bolitas va a representar un aminoácido. Y estos van a estar unidos mediante un enlace, ¿cómo se llamaba? Peptídico, bien.
Entonces vamos a imaginar que aquí ya está el péptido. Vamos a imaginar, yo supongo que ahí ya son más de 50 bolitas, ¿no? Es más, le vamos a poner un poquillo más. Entonces, este gen de la hemoglobina ya se activó y ya hizo que se empezaran a unir aminoácidos de cierto orden mediante el enlace peptídico. Ahora, yo les voy a decir algo. La hemoglobina, para poder transportar el oxígeno de manera efectiva, no tiene esta forma, que es como una cuerda. Tiene más bien una forma así. Porque esta forma que tiene la hemoglobina le permite en su interior tener un sitio en el que puede unir al oxígeno. Oxígeno, ahí está. Entonces, les pregunto yo a ustedes, ¿cómo es posible que esto se convierta en una proteína funcional con una forma específica? ¿Alguien se imagina qué puede pasar para pasar de esto a esto? ¿Se mueven? ¿Ok? ¿A qué te refieres con que se mueven? Ok, los genes. ¿Qué más? Síntesis. ¿Perdón? La síntesis. Ok, la síntesis. ¿Qué más? Les cambian de lugares, ¿ok? Pasa algo así. Vamos a suponer que aquí tienes a los aminoácidos unidos por el enlace peptídico. Van a empezar a enrollarse y todo hasta empezar a crear formas como estas que están en la pantalla. O sea, esta línea va a tener un movimiento, como dice su compañera Belinda, y entonces se va a poner así, como una espiral a lo mejor, y luego se va a convertir en esta forma ahí un poco tridimensional, y luego esta forma tridimensional va a unirse con otras hasta llegar a esta estructura. Y si yo hiciera un zoom en cada una de estas cosillas, pues yo me encontraría a los aminoácidos. O sea, en cada una de estas estructuras, yo podría alcanzar a ver que ahí siguen los aminoácidos de los que estábamos hablando desde el principio, o sea, incluso acá. ¿Va quedando claro esto? ¿Vieron cómo esta cadena de aminoácidos fue cambiando su forma hasta llegar a la forma final de la proteína? ¿Y vieron cómo viene desde los genes, sí o no? ¿Alguien sabe cómo se llama este proceso en el que una proteína va cambiando de forma hasta llegar a su forma final? ¿Acoplamiento? Plegamiento. Plegamiento, muy bien. Es el plegamiento de las proteínas. Aquí está. Entonces, esta proteína, desde que se hizo a partir de los genes, pues se fue convirtiendo en más cosas. Y todo esto es el proceso del plegamiento, que dijimos consiste en llevar a la proteína a su forma final. ¿Vamos bien hasta ahorita?
Esto, o sea, todo lo que llevamos hasta ahorita, no se vayan a asustar. Es una clase de introducción, no es un tema. De hecho, para que se den una idea, nosotros vamos a tener un tema específico de aminoácidos, un tema específico de esto, de cómo es que los genes hacen a las proteínas, un tema específico de plegamiento. Es nada más una forma express de que vean cómo se va llevando a cabo un tema en bioquímica. ¿Sale? Entonces, hasta ahorita hay preguntas con el plegamiento. No, todo bien. ¿Todo bien? Ok, entonces hasta ahorita aquí tengo, sí, esto queda grabado. Aquí está la hemoglobina. Dijimos, bueno, la hemoglobina es una proteína, es una macromolécula formada por muchos aminoácidos que tienen grupos amino y carboxilo y están unidos mediante enlaces peptídicos. Este acomodo de aminoácidos viene determinado desde los genes, o sea, el ADN dijo cómo se debían unir y mediante una serie de movimientos, pues esta proteína quedó en su forma final, ¿sí o no? Es lo único que llevamos. Y ahora sí, esta proteína pues puede ejercer su acción. ¿Dudas por el momento? Luego les dicen dónde podemos ver la grabación, ¿ok? Ok, entonces vamos a seguir. Ya casi llegamos a la enfermedad. Ahorita es como generalidades de las proteínas. Entonces, las proteínas tienen muchas formas y muchas funciones. Esta es solo una de ellas. Les pregunto yo a ustedes. ¿Cuáles proteínas existen? ¿Cuáles proteínas conocen ustedes con su función? Por ejemplo, su compañero me dijo hemoglobina. La hemoglobina lo que hace es que transporta. También hay un tema específico de hemoglobina. ¿Qué otra proteína y función conocen ustedes? Actina, miosina, troponina, tropomiosina y... Ok, por ejemplo, vamos a hablar de esas. Actina y troponina. Actina y troponina, ¿qué función tienen? Ah, ya me pusieron aquí. Contracción muscular. ¿Qué otra función conocen? Ok, glucagón, que aumenta la glucosa en sangre. Vamos a poner, por ejemplo, glucagón e insulina. Ambas, en pocas palabras, tienen una función hormonal. ¿Qué otra? ¿Qué otra función conocen? Ok, colágeno. ¿Qué función tiene? La queratina también. Colágeno y queratina, ok. ¿Qué función tienen el colágeno y la queratina? Y la Bueno, la elastina. queratina es para formar tejidos de cabello, uñas, capa externa de la piel. Ok. En realidad todas estas tienen esa función, formar tejidos, dar como estructura. Estructura. ¿Qué otra proteína conocen? Por ejemplo, tenemos enzimas que hacen función, o sea, que hacen metabolismo. Vamos a imaginarnos cuál puede ser. Aquí va. Lipasa y amilasa. La lipasa y la amilasa son enzimas digestivas que vienen del páncreas. Cuando un paciente tiene una enfermedad que se llama pancreatitis,
Hagan de cuenta que el páncreas es como una bolsita. Cuando alguien tiene pancreatitis, esta bolsita está inflamada y entonces las enzimas empiezan a salir. Y el diagnóstico de pancreatitis se hace encontrando enzimas en sangre. ¿Alguien sabe alguna otra función de las proteínas? Si me dicen esa, ya terminamos con este subtema. Pero que sí es bien, bien importante. Muy bien, Marco, los anticuerpos. Los anticuerpos que tienen función de inmunidad son un tipo de proteínas. Entonces se dan cuenta cómo tenemos muchas proteínas con muchísimas funciones. Lo que vamos a hacer en este curso, por ejemplo, cuando hablemos de proteínas, vamos a hablar de algunas de estas y así como les di el ejemplo de la pancreatitis, así vamos a poder ver muchas enfermedades aplicándolas pues a todo esto, ¿ok? Entonces, hasta este momento ustedes ya saben que en la bioquímica vamos a estudiar a las moléculas, que existen 4 moléculas principales, que son los carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, que las proteínas son las moléculas más variadas de nuestro organismo, que están formadas por aminoácidos unidos mediante el enlace peptídico. Los aminoácidos tienen grupo amino y grupo carboxilo. Y este orden de aminoácidos no es un orden aleatorio. Los genes son un instructivo que le dice a la célula cómo es que va a hacer a las proteínas, en qué orden y qué forma final van a tener. Y las proteínas van a pasar por una serie de pasos o de estructuras hasta llegar a su forma final, que se les llama la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Todo esto es el proceso del plegamiento. Y finalmente, de acuerdo a las formas que tengan las proteínas, pues van a ejercer sus funciones. Vamos a imaginar, esta dijimos que era la hemoglobina. Vamos a suponer que en vez de tener la forma que yo les dije, está así. Tiene esa estructura. ¿Creen ustedes que la hemoglobina va a poder hacer su función si no tiene la estructura que debería de tener? Pues no. O sea, a lo mejor no va a unir oxígeno de manera adecuada. Vamos a suponer un anticuerpo. Si un anticuerpo no tiene la forma correcta, ¿va a poder hacer inmunidad? ¿Va a poder protegernos contra infecciones, por ejemplo? No. No. Entonces, es súper importante que cada una de estas proteínas pues esté totalmente correcta para que pueda ejercer su función. ¿Se dan cuenta entonces cómo todo esto es tan pequeño? O sea, tiene tantas cosas que cualquiera de estas cosas puede estar mal y el fallo en cualquiera de estas cosas me puede dar una enfermedad. Entonces, ¿qué es la bioquímica médica? O sea, si solo fuera química o bioquímica, pues tú te quedarías con esto y te tendrías que aprender esta estructura y ya. En la bioquímica médica, a mí no me importa que te sepas esta estructura, a mí me importa que entiendas esta vía a la perfección y sepas que si el error está a este nivel, la enfermedad que vas a tener es tal y la vas a diagnosticar y tratar de esta manera. ¿Ok? Entonces, vamos a aplicar todo esto al Alzheimer. ¿Ok? Para que vean cómo con la bioquímica tú puedes entender enfermedades. Juárez, sí, en la estructura terciaria tú ya tienes la proteína, sin embargo, habrá proteínas que necesitan esto, unirse con otras para la forma cuaternaria. La hemoglobina es una de estas, ¿sale? Hay una clase en la que vamos a ver plegamiento, ahí vamos a ver más ejemplos. Entonces, vamos a platicar de la enfermedad de Alzheimer.
¿Ok? ¿Qué saben ustedes de la enfermedad de Alzheimer? Pérdida de memoria. ¿Ok? Es una enfermedad en la que se va la memoria. ¿Qué más? Es degenerativa. ¿Qué más? El principal tejido afectado es el cerebral. Ok, afecta al cerebro. ¿Qué más? Es heredable. Ok, entonces, ¿un paciente con Alzheimer solo tiene pérdida de la memoria? No, también de que comer y todo, de que se les va a olvidar. Ok, se les empiezan a perder habilidades. Vamos a ver esto. El cerebro, nunca lo dibujo muy bien que digamos. Ahí está. El cerebro tiene distintas áreas. ¿Ok? Nunca me sale muy bien que digamos. Pero el cerebro tiene distintas áreas. Y normalmente para estudiarlo nosotros dividimos estas áreas o les llamamos los lóbulos. ¿Alguien sabe cuáles son los lóbulos del cerebro? Ok, uno es el lóbulo frontal, por ejemplo. Tengo el lóbulo frontal. El lóbulo, ahí escuché que me dijeron occipital. Temporal. Ok, temporal y parietal, bien. Entonces, frontal, occipital, temporal y parietal. Ok, cada uno de estos lóbulos pues va a tener grupos de neuronas que van a tener distintas funciones. Bueno, y acá atrás esta cosa rara que les puse es el cerebelo, que también está formado por neuronas. Cerebelo. Entonces, cada una de estas zonas o lóbulos del cerebro va a tener una función importante. Por ejemplo, en el lóbulo temporal, de las funciones más importantes que nosotros tenemos está la memoria y el lenguaje, el habla. En el lóbulo occipital, por ejemplo, nosotros funciones importantes que tenemos es la visión, la vista. En el lóbulo frontal, cosas importantes que tenemos son la personalidad, el razonamiento, el comportamiento, o sea, todo lo que a nosotros nos hace ser seres un poco más racionales, ¿ok? De hecho, el lóbulo frontal es o sea, su desarrollo es característico de los humanos. Entonces, razonamiento, ¿qué más les había dicho en frontal? Comportamiento. En el lóbulo parietal, por ejemplo, nosotros tenemos habilidades motoras, o sea, motoras, movimientos específicos, movimientos voluntarios, áreas sensitivas. Y pues yo creo que todo el mundo sabe para qué sirve el cerebelo. ¿Qué se les ocurre?
¿Para qué sirve el cerebelo? Es el que nos da coordinación, por ejemplo. Y tiene funciones hormonales, ¿no? También. Más bien las funciones hormonales están en una zona que está más aquí adentro del cerebro, que se llama el hipotálamo. Hipotálamo. Coordinación, por ejemplo, la marcha. Cuando tú caminar en línea recta es todo, o sea, necesita una serie de vías que ocurren en el cerebelo. Que tú puedas estar parado y cierres los ojos y no te caigas, necesita toda una serie de procesos. ¿Ok? Entonces, en la enfermedad de Alzheimer, lo que va a ocurrir es que se van a empezar a perder neuronas de estas áreas. ¿Ok? Dependiendo del área que se dañe, va a ser la manifestación. En general, cuando tú tienes una enfermedad en la que las funciones cerebrales se van perdiendo, tú vas a llamar esa enfermedad como demencia. Una demencia se refiere a la pérdida de funciones cerebrales. ¿Ok? La causa más común de demencia es la enfermedad de Alzheimer. No es la única, pero sí es la causa más común. Y el factor de riesgo más importante para la demencia, ¿alguien sabe cuál es? ¿Qué cosa en común tienen las personas o la mayoría de las personas con demencia? Alteraciones en la personalidad y el razonamiento. Ok, pero ¿qué característica comparten? ¿Son hombres, son mujeres, son jóvenes, son...? Que son viejitos. Son viejitos. La mayoría de las veces, adultos mayores. El factor de riesgo más importante para que alguien tenga demencia es la edad, ¿ok? Entonces, vamos a platicar específicamente de qué es la enfermedad de Alzheimer. En la enfermedad de Alzheimer, lo que va a pasar es que los pacientes van a desarrollar una demencia, ¿ok? Vamos a hablar primero de los tipos de Alzheimer. Los tipos de Alzheimer se dividen en el tipo esporádico y en el tipo familiar. ¿A qué le suena el Alzheimer familiar, por ejemplo? ¿Hereditario? El que es hereditario. ¿A qué es hereditario? O sea, que ya valiste, si tu mamá tuvo y tu abuelita tuvo y tu tatarabuela tuvo, pues muy probablemente te va a dar. Afortunadamente, este Alzheimer de tipo familiar representa nada más un 5% de los casos. Y el factor de riesgo más importante, pues va a ser los genes. FR, factor de riesgo, van a ser los genes. ¿Ok? Ahora, el tipo esporádico de Alzheimer, representa pues el 95% de las causas, o de los casos, mejor dicho. Decimos que es una enfermedad multifactorial. Es decir, hay muchos factores de riesgo y la verdad es que hoy por hoy no sabemos específicamente qué es lo que causa el Alzheimer. O sea, sabemos qué es lo que sucede, sabemos por qué hay esos síntomas. Tenemos incluso medicamentos que pueden frenar el avance de la enfermedad, pero no entendemos qué es o cuál es el detonante de todo eso. No sé si estuvieron en mi clase de hipertensión, que les decía, la hipertensión más común es esa que no sabemos por qué aparece. Esto es exactamente igual. Decimos que es una enfermedad multifactorial en la que los factores de riesgo pueden ser la edad, puede ser los genes,
pueden ser cosas ambientales. O sea, se cree que pueden haber algunas toxinas o alimentos o partículas que pueden predisponer al Alzheimer. Puede ser traumatismos. Pueden ser medicamentos o drogas. Pueden ser otras enfermedades, o sea, no entendemos muy bien por qué ocurren. Y como les digo, esta es la causa más común de Alzheimer. Hasta ahorita vamos bien, ¿va quedando todo claro? Exactamente, o sea, no entendemos, sabemos un poco del proceso, pero no tenemos totalmente determinada la enfermedad. ¿Ok? Entonces, como les digo, como en el cerebro tenemos muchas regiones, dependiendo de lo que pasa en cada una de estas regiones, yo voy a tener los síntomas. Por ejemplo, los pacientes con Alzheimer, lo más rápido que pierden es la memoria. Sin embargo, hay pacientes con Alzheimer que empiezan a tener daño en el lóbulo frontal, empiezan a ponerse muy agresivos o pierden habilidades de razonamiento. Hay muchos pacientes con Alzheimer que toda su vida fueron contadores y a la hora que son viejitos y ya tienen la enfermedad, no pueden ir a comprarse una Coca-Cola a la tienda porque no pueden manejar el cambio, no entienden el cambio. O que toda la vida fueron mecánicos y de repente no saben algo que ya sabían hacer, pierden esa habilidad. ¿Ok? El lenguaje, hay pacientes con Alzheimer que empiezan a perder habilidades del lenguaje. Primero te cambian palabras, pásame el S, y luego te cambian completamente. Te quieren decir, pásame el vaso con agua y te dicen, pásame el camión. Y luego empiezan a decir cosas que nada que ver. ¿Ok? Dependiendo del área que empieza a perder el paciente con Alzheimer, va a ser la sintomatología. ¿Hasta ahorita queda claro eso? Profe, yo tengo una duda. O sea, Ajá. por así decirlo, ¿las neuronas se pierden solamente en un área del cerebro o se van perdiendo en todas? Se van perdiendo en todas. O sea, se hacen más evidentes en ciertas áreas, pero es una enfermedad neurodegenerativa. Todas las áreas del cerebro se van perdiendo. ¿Ok? Ok, gracias. De nada. De hecho, por ejemplo, podemos al rato poner la imagen de un paciente con Alzheimer versus un paciente normal. Si tú ves el cerebro, vamos a imaginar que vamos a ver el cerebro de frente. El cerebro tiene corteza y tiene una parte central. Y ustedes ya saben que tiene esta forma así como rara. Bueno, un paciente con Alzheimer tiene atrofia cerebral. Se los voy a dibujar aquí. ¿Ven estos dos cerebros? ¿Ven cómo uno tiene una forma más normal y el otro se ve más deforme y más pequeño?
cerebro normal y cerebro con Alzheimer. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, un cerebro con Alzheimer es un cerebro más pequeño, más deforme, con más espacios en blanco. ¿Saben cómo se le llama esto cuando se pierde así la masa de esta forma? ¿Atrofia? Atrofia. Y la atrofia no es otra cosa más que pérdida de neuronas. Entonces, quiero que vean cómo es que ocurre o cómo es que los médicos trabajamos. Un día alguien vio un paciente o empezó a notar que los pacientes viejitos, los pacientes de la tercera edad, algunos empezaban con alteraciones en la memoria, en la personalidad, en el lenguaje. Dijeron, bueno, tienen alteraciones del lóbulo temporal, frontal, occipital, todo eso. Ok, ¿por qué ocurre? Vamos a investigar qué tienen en común. Y se dieron cuenta que había unos que por generaciones se transmitía la enfermedad y otros que tenían muchos factores de riesgo combinados. Y dijeron, bueno, hay pacientes que por genética les da la enfermedad y otros por muchas cosas, no entendemos por qué. Bueno, vamos a hacerles un estudio, ahí me dice alguien, ¿se puede revisar el cerebro? Podemos hacer un estudio de imagen, podemos hacer una resonancia, por ejemplo. Hicieron una resonancia y vieron esto. Un cerebro normal se ve más o menos así y un cerebro con Alzheimer se ve con atrofia. Bueno, yo ya encontré que hay atrofia. Eso significa que hay pérdida de neuronas. Ahora tengo que entender por qué se pierden las neuronas. ¿Qué es lo que está pasando así a nivel celular? Y aquí es donde entran materias como la bioquímica. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a contestar la pregunta del millón. ¿Por qué me gusta aprender bioquímica? ¿Por qué la bioquímica no es aburrida? ¿Y por qué la bioquímica me deja entender y tratar enfermedades? Entonces, ¿cómo entender la enfermedad de Alzheimer con la bioquímica? Y entonces aquí va a entrar todo ese conocimiento. Rodrigo, ¿tienes alguna pregunta? Sí, doctora. Ajá. Disculpe, tengo esta duda. O sea, cuando se revisa los ojos, cuando precisamente tenemos una afectación en el lóbulo occipital, ¿también se puede revisar para otros lóbulos como el parietal, el temporal o el frontal? ¿O simplemente sería para el occipital? No, solo para el occipital. Cuando nosotros revisamos el fondo del ojo, nosotros estamos haciendo dos cosas. Podemos ver un poco del nervio óptico y ver si el problema de la visión es a nivel de ese nervio que sale de la retina y va al cerebro. Esa es una. O podemos ver si hay mucha presión en el ojo. Normalmente cuando hay mucha presión en el cerebro, por algún tumor o así, el ojo se va a empezar a hacer como que se va a presionar más. Entonces, así podemos nosotros más o menos ver de manera indirecta otras enfermedades. Pero no es que a través del ojo veas el lóbulo, nada más ves datos indirectos de afección en ese lóbulo. ¿Sí queda claro? Sí, doctora, muchas gracias. De nada. Hasta ahorita, estudios de imagen que te permitan ver el cerebro como tal, pues una resonancia magnética, una tomografía no te sirve mucho, pero sí puede ser una resonancia y ya. Es el único estudio. Ese es el problema con las enfermedades del cerebro. No hay muchas herramientas para estudiarlas. Todavía hay muchas dudas. Entonces, ¿cómo entender la enfermedad de Alzheimer con la bioquímica? Bueno, un día alguien decidió agarrar el cerebro de un paciente con Alzheimer y entonces decidió hacer un corte.
Le cortó obviamente, para que alguien con Alzheimer pueda darnos una muestra de su cerebro, pues tiene que estar muerto. No puedes quitarle un pedazo de cerebro a un paciente vivo para estudiarlo. Entonces, un cadáver de un paciente con Alzheimer, le hacemos un corte y nos vamos a encontrar lo siguiente. A la hora de que vieron al microscopio este cerebro, se dieron cuenta de que tenía una forma así. Bueno, voy a poner primero obviamente un cerebro como se vería el corte normal. Y el corte con Alzheimer. Entre un NT y ND, ¿qué significa NT y ND? Creo que eso es más clínico. Eso es más clínico. Ok, vamos a imaginar que este es un corte histológico de un cerebro normal, una biopsia de un cerebro normal. En esta biopsia tú encuentras a las neuronas y algunas fibras o células de manera natural, ¿ok? Y entonces a la hora de que empezaron a hacer cortes de un cerebro con Alzheimer, se dieron cuenta de que, número uno, tenía menos neuronas, tenía un menor número de neuronas. ¿Ves? Al final, ¿qué era NT y ND? Neurodivergente y neurotípico. Ah, va, gracias. Pero eso les digo que es es más clínico, más psiquiátrico. Entonces vean esto. La primera diferencia entre estos dos cerebros es que hay menos neuronas, ¿verdad? Eso corresponde a la atrofia. Sin embargo, se dieron cuenta estos científicos que además de que la biopsia de un cerebro con Alzheimer tiene menos neuronas, va a presentar dos cosas que son las que van a dar toda la sintomatología. Van a presentar proteínas que están acumuladas, ¿ok? Unas proteínas que van por dentro de las neuronas y unas proteínas que van por fuera de las neuronas, ¿ok? Y estas proteínas que aparecen van a ser como tal las causantes de toda la sintomatología del Alzheimer. Estas se llaman los péptidos amiloides, o la proteína amiloide o la placa amiloide. Y estos que están acá dentro de la neurona se llaman los ovillos neurofibrilares. ¿Ok? Entonces, a la hora de que empezaron a investigar a los cerebros con Alzheimer,
se dieron cuenta de que iban a tener menos neuronas y que iban a presentar acúmulo de proteínas, a los que llamaron placas amiloides y ovillos neurofibrilares. Hasta ahorita va quedando claro, y en ese momento dijeron, estos son los culpables de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, gracias a la bioquímica, nosotros podemos entender de dónde vienen y por qué se quedan ahí. Vamos a hablar primero de las placas amiloides. ¿Hasta ahorita hay alguna pregunta o vamos bien? ¿Va quedando claro? Las placas amiloides y los ovillos son proteínas. Son proteínas. Ahorita voy a explicar de dónde salen y por qué afectan al cerebro. Okay, va. ¿Sale? Vamos a hablar, pero hasta ahorita dijimos, bueno, un paciente con Alzheimer tiene pérdida de sus habilidades cerebrales, que dependiendo del lóbulo es la habilidad. La causa, no sabemos, muchas cosas. En fines prácticos, ¿qué es lo que pasa? Que el cerebro se va a atrofiar porque va a perder neuronas. Ok, a nivel microscópico, ¿qué es lo que está ocurriendo? Sí, tiene menos neuronas, pero además va a tener ahí acumuladas placas y ovillos. Entonces, vamos a hablar ahora sí de estas placas y ovillos. Entonces, vamos a hablar, número 1, de las placas amiloides. Ok, resulta que las neuronas, que son pues las células del cerebro, tienen muchas proteínas. Déjenme se las dibujo aquí. Ok, entonces aquí está una neurona. Y las neuronas tienen muchas proteínas en su interior. En este caso, en su membrana, las neuronas van a tener una proteína que se llama proteína precursora del amiloide. ¿Ok? Y esta proteína precursora del amiloide tiene una estructura así, como una espiral. ¿Me van siguiendo todos? Como una hélice. Me voy a regresar un poquito más a lo que habíamos visto hace ratito. Vean. ¿Se acuerdan que dijimos que las proteínas para llegar a su función específica pasan por el plegamiento, verdad? Y que teníamos lo que viene de los genes y luego se van haciendo formas hasta llegar a la forma final, ¿sí o no? Sí. Ok. La estructura que va después de la cadena de aminoácidos que les estoy señalando se llama estructura secundaria. Y hay dos tipos de estructura secundaria. Esta que es como un zigzag que se le llama lámina beta.
y esta que es como un espiral que se llama hélice alfa. ¿Ok? Algunas proteínas tienen hélices, algunas proteínas tienen lámina, dependiendo de lo que diga su ADN. ¿Me siguen con esto? Sí. Entonces, fíjense cómo en este caso, la proteína de la que yo les estoy hablando, que está en las neuronas, que se llama proteína precursora del amiloide, si yo le hago un super zoom, me doy cuenta que en condiciones normales tiene forma de hélice o lámina. ¿Qué opinan ustedes? Hélice. Es una hélice, ¿ok? Entonces, esta proteína precursora del amiloide, pues le ayuda a la neurona a crecer, a repararse cuando tiene un daño que no es muy grave, a tener una función, ¿ok? Entonces, el problema en la enfermedad del Alzheimer es que por muchos factores, esta proteína precursora de amiloide va a alterar su forma. Y entonces, en vez de ser una hélice, se va a convertir, fíjense bien, ¿en qué se convierte? ¿Hélice o lámina ahora? Lámina. Se los voy a poner más así. En lámina. Entonces, aquí les voy a anotar. Dijimos, la proteína precursora del amiloide tiene funciones de reparación y crecimiento neuronal. Y dijimos que en condiciones normales tiene forma de hélice. ¿Ok? Y de repente, por alguna razón que yo no entiendo y desconozco, cambia a una forma de lámina. Si cambia su forma de lámina, ¿va a tener funciones de reparación y crecimiento neuronal? No. 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 Entonces, cuando está en forma de lámina, número 1, la neurona ni se repara ni crece. Y eso responde a la atrofia que empezamos a ver, se van perdiendo neuronas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre también? Todas las proteínas de nuestro cuerpo, yo soy la que da bioca. Soy la única maestra de bioca. Todas las proteínas de nuestro cuerpo, todas, no creas que naces con ella y siempre tienes a la misma hemoglobina. Tu cuerpo las está renovando. Eso es súper bueno porque tu cuerpo rompe a las proteínas viejas y hace proteínas nuevas para que siempre tengas proteínas así que estás estrenando y que son súper funcionales. Obviamente tu cuerpo solo puede romper a las proteínas que conoce. O sea, si tú tienes a la proteína amiloide así normal, tu cuerpo claro que la puede romper y ponerte proteína amiloide fresca. Pero ustedes creen que si tienes a la proteína así alterada, ¿tu cuerpo va a poderla romper? No, claro que no. Entonces, además de que vas a tener la pérdida de esta función de reparación y crecimiento, además de todo esto, esta proteína amiloide se va a empezar a acumular. Vean cómo va a empezar a formar una placa. ¿Ok? Esta placa va a empezar a tener el problema de que va a ser neurotóxica. ¿A qué le suena la palabra neurotóxico? Es dañina para el cerebro, interviene con funciones. Que claro, va a empezar a destruir a las neuronas. O sea, no solo ya no se reparan y no crecen. O sea, además de todo,
se van a empezar a destruir las neuronas. O imagínate que aquí tienes esta neurona y aquí tienes otra y la placa está entre ellas. ¿Crees que se van a poder comunicar? No. No, o sea, ahorita que les dije, acuérdate de tu perro. Ah, ya ahorita te acordaste. Fue toda una serie de pasos y procesos que fueron haciendo que te acordaras de tu perro. Si esa placa está obstruyendo ese proceso, pues el viejito le vas a decir, acuérdate de tu mamá. No puedo, porque está interrumpida esa vía. ¿Ok? Entonces, esto es lo que pasa con las placas amiloides. Y antes no entendíamos qué pasaba, hasta que hicimos estos cortes y empezamos a usar el conocimiento del plegamiento, descubrimos que el problema está de toda la vía en este punto, en la estructura secundaria de esa proteína. ¿Ven ven para qué sirve la bioquímica? Si no supiéramos esto, jamás hubiéramos entendido que esa placa amiloide era la causante de la enfermedad de Alzheimer. Rodrigo, ¿tienes una pregunta? Dime. Sí, pues los genes son los que nos ayudan mucho para las proteínas. ¿No existe alguna forma con la herramienta CRISPR para poder, de cierta forma, como cut and paste, cambiar un gen para que la proteína precursora de amiloide cambie su forma de funcionamiento y no se atasque? Ok, esa es una súper buena observación. Ve cómo en ambos tipos de Alzheimer yo te dije que los genes influían, ¿verdad? Sí. Específicamente el gen que se ha encontrado que está involucrado en esta enfermedad se llama el gen ApoE4. Entonces, este gen ApoE4 está en el cromosoma 21. Si tú tuvieras un Alzheimer que sea totalmente por culpa del gen ApoA4, como un Alzheimer familiar que tú ya sabes que solo es ese gen el que está dañado, claro que con esa herramienta de biología molecular puedes modificar y reparar al gen y evitar que se desarrolle la enfermedad. O sea, definitivamente, el problema es que el 95% de tus pacientes con Alzheimer no solo tienen dañado ese gen, tienen toda una serie de factores. ¿Ok? Entonces, La porra, no. o sea, no te va a servir. Tú puedes repararlo, pero todo lo demás va a estar haciendo que cambie esa proteína a la forma de la lámina beta. ¿Ok? Sí, doctora, gracias. De nada. Pero sí, o sea, de hecho la biología molecular, que es parte de la bioquímica, ayudó a crear todas esas técnicas de reparación genética. Un dato súper importante. ¿Se acuerdan que les dije que el gen ApoE4 estaba en el cromosoma 21? Entonces, todo mundo tiene, o sea, todas las personas tienen 2 pares de cromosomas. O sea, todos nosotros tenemos 2 cromosomas 21. Bueno, los pacientes con síndrome de Down, por ejemplo, tienen 3 cromosomas 21. Entonces se ha encontrado que los pacientes con síndrome de Down tienen más riesgo de tener Alzheimer porque tienen un gen extra. Ese es un dato curioso. ¿Ok? ¿Dudas por el momento? Ahora vamos a hablar número 2 del del ovillo neurofibrilar. Entonces, punto número 2. Ovillo neurofibrilar. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos aquí a esta proteína amiloide que ya está mutada y que ya es neurotóxica, ¿verdad? Bueno, esta proteína neurotóxica va a activar a una enzima aquí en el interior de la célula. Va a ir y la va a activar. ¿Se acuerdan que las enzimas son proteínas también, verdad? Entonces,
Sí. Esta enzima la que vamos a activar se llama fosfatasa. Bueno, no, se llama sinasa. Lo que hace esta enzima es que va a pegar grupos fosfato. Aquí adentro de la célula tú tienes muchas proteínas. Una de ellas es una proteína que está en el citoplasma que se llama proteína tau. Vamos a imaginar que todas estas cositas azules es la proteína tau. ¿Ok? Entonces, cuando por culpa de este péptido amiloide se activa la sinasa va a empezar a hacer que la proteína tau se llene de grupos fosfato. Y cuando la proteína tau se empieza a llenar de grupos fosfato, se va a empezar a agrupar. ¿Qué quiere decir? Que esta proteína tau que estaba aquí originalmente va a irse a unir acá, a otra proteína tau. Esta que estaba aquí originalmente se va a quitar de donde está y se va a mover para acá. Esta que estaba aquí originalmente se va a mover para acá, ¿ok? Y entonces, si se dan cuenta, se forma como un hilo enredado, ¿verdad? Un hilo enredado es un ovillo. Este es el ovillo neurofibrilar de proteína tau. ¿Y por qué el nombre de neurofibrilar? Digo, perdón, bueno, fibrilar. Se refiere a fibra. ¿Te acuerdas que tenía una forma así la proteína tau? Era una fibra. ¿Y la de lámina? Esta, la que teníamos aquí, como es una fibra que está en la neurona, se llama neurofibra. El ovillo se refiere a que es un ovillo de neurofibras que se llamaban proteína tau. ¿Ok? Sí, gracias. Y entonces, esta proteína tau ¿es normal o es anormal? ¿Qué creen ustedes? Es anormal. Es anormal. Y cuando tú tienes una proteína anormal, tú tienes un sistema en el cuerpo que se encarga de destruir a todo lo anormal. ¿Alguien sabe cuál es este sistema en el cuerpo que se encarga de destruir todo lo que es anormal? El sistema inmune. Entonces, a la hora que tú tienes esta proteína normal, vas a activar al sistema inmune. Van a empezar a llegar los anticuerpos. Y estos anticuerpos van a empezar a secretar sustancias para destruir a estos ovillos neurofibrilares. El problema es que estas sustancias, pues no solo van a destruir a los ovillos, también van a destruir ¿a quién? ¿A quién creen que van a empezar a destruir todas estas sustancias? A las neuronas. A las neuronas, y van a empezar a causar una inflamación y un daño. Entonces, por culpa de estas dos proteínas anormales, es que vamos a empezar a tener pérdida de neuronas, por eso el paciente va a empezar a tener atrofia, y si esta era una neurona del lóbulo frontal, ese paciente va a tener una personalidad alterada, va a perder todo lo que lo hace razonar, todo lo que le dice, no, pues no puedes quitarte la ropa en un parque y andar corriendo así sin ropa, eso no lo va a saber. Todo lo que le dice, oye, 2 más 2 es 4, eso no lo va a saber. Todo lo que le dice, no puedes pegarle a alguien en la calle, todo eso lo va a ir perdiendo. Si estuviera en el lóbulo temporal,
va a perder la memoria. Si estuviera en el cerebelo, va a perder la capacidad de caminar en línea recta. ¿Ok? Entonces se dan cuenta cómo, gracias a este conocimiento de la bioquímica, podemos entender el mecanismo exacto. Y así como su compañero ahorita me dijo, oye, pues si yo puedo reparar un gen, ¿no puedo hacerlo? Sí. Y hay muchos fármacos que dicen, bueno, a lo mejor yo no sé cómo sale esta proteína neurotóxica, pero sí sé que por culpa de esta proteína se hace el ovillo de la proteína tau. ¿Qué tal si hago un medicamento que interrumpa esta vía, que haga que no se active la sinasa? Ahí a lo mejor la enfermedad va a ser más lenta, ¿sí o no? O oye, ¿qué tal si hago un fármaco que me bloquea el sistema inmune para que no destruya las neuronas rápidamente? Ahí la enfermedad va a ser más lenta. ¿Qué tal que hago un fármaco que me bloquea la hélice alfa? Ahí la enfermedad no va a ocurrir. Se dan cuenta que la única forma en la que nosotros podemos tratar y curar enfermedades es entendiendo a la perfección cada uno de estos mecanismos. Entonces, esa es la importancia de la bioquímica médica. Te va a dar las herramientas para que a partir de todo el proceso normal, tú puedas comprender cuándo está alterado y cómo es que lo puedes tratar. Y así como vimos esto a partir del ejemplo de las proteínas, cada una de las clases, el objetivo es darles lo que dice así el libro tal cual y luego ver una enfermedad. Aquí, ¿qué es lo que nos faltaría? Pues un caso clínico. Vamos a imaginar. Paciente, si quieren se los voy a escribir. Vamos a poner aquí, paciente masculino de 78 años, es traído a la consulta por sus hijos. ¿Ok? Refieren que presenta pérdida de la memoria, alteración en el lenguaje, y episodios de agresividad. ¿Ok? Entonces, primera pregunta para ustedes. No me den todavía un diagnóstico. De acuerdo a este conjunto de signos, ¿cuál es el síndrome que presenta este paciente? O sea, ¿qué tiene este paciente? ¿Qué tiene este paciente? Demencia. Tiene demencia. Ok, ahora sí. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Alzheimer. Muy bien. Enfermedad de Alzheimer. Vamos a ver qué otra pregunta. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante en este paciente, por ejemplo? De hecho, el único que te menciona. La edad. La edad. La edad. Pero si yo te dijera que es un hombre de 78 años, pero al interrogatorio refieren que todos sus hermanos tienen lo mismo, y sus papás, y sus abuelos, y sus tatarabuelos, ahí con la misma edad, ¿cuál se volvería tu factor de riesgo más importante?
¿De familia herencia? La herencia. Y si te dicen que este paciente era jugador de fútbol americano en su juventud y que tiene antecedentes de múltiples traumatismos craneoencefálicos, ¿cuál sería a lo mejor tu factor de riesgo más importante? Los traumatismos. Entonces, esto es lo más importante para los exámenes de bioquímica. Tú pudiste leer el libro, tú pudiste leer artículos y saber el gen y la edad, pero tienes que saberlo aterrizar al caso clínico que tú estás leyendo y que te están preguntando. O sea, te están preguntando por este paciente. Vamos a ver otra pregunta. Ok, ¿dónde está la alteración de este paciente? ¿En qué lóbulo del cerebro? Temporal. Ok, temporal porque es la memoria. ¿Y en cuál otro? Frontal. Frontal porque es la personalidad y... Sí, la personalidad. Entonces, frontal y temporal. Ahora, 5. ¿Qué esperarías encontrar si le haces una resonancia? Le haces una resonancia a este paciente, ¿qué vas a encontrar? Una atrofia. Que va a tener atrofia cerebral, muy bien. ¿Y qué encuentras en una biopsia? Acumulación de proteínas tóxicas, o sea, las ovillas y la ¿cómo se llama? No, algo. Amiloides. Exactamente, en una biopsia encontrarías placas amiloides, ovillos neurofibrilares y pérdida de neuronas. Y tú ya sabes que la placa amiloide, más o menos, en poquitas palabras, ¿qué es lo que pasa con la placa amiloide? ¿Cuál es ese mecanismo? Falla en el pegamento. Una alteración del plegamiento, que en vez de que se haga una hélice alfa, se convierte en una lámina beta. Y como es anormal, no se puede romper, se empieza a acumular, empieza a ser neurotóxica. El ovillo neurofibrilar, pues que la placa activa una enzima que le pega fosfatos a la proteína tau y hace que se empiece a enredar y eso activa la respuesta inmune y empieza a dañar e inflamar al cerebro. ¿Ok? Entonces, a esto me refiero con ir aplicando todo el conocimiento que ustedes tienen. Esta es la idea de la bioquímica médica, esta es la idea de cómo vamos a llevar todo el curso y pues espero haber logrado eso que les dije. ¿Cuál era mi objetivo inicial de la clase? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Eso vale, yo no llegué al principio. ¿No llegaron? Darnos una idea del formato que la universidad nos va a dar sobre los casos clínicos, porque no nos dan una idea ahí. Ok, que vieran cómo vienen los casos clínicos, una introducción. Mi misión más importante era que vieran que la bioquímica es súper interesante, súper entretenida y súper aplicable a la medicina. O sea, ustedes me contestaron lo que me hubiera contestado cualquier médico, ¿ok? Y me lo contestaron con una clase de 1 hora y media de proteínas. Los exámenes son así, Beth. Lo que les digo que es el problema es que la clase, en vez de que en la clase te expliquen todo eso, en la clase te explican, sí, el aminoácido tiene 3 carbonos y esta cadena tiene dobles enlaces y todo.
Y así se va toda la clase y a la hora del examen te ponen esta pregunta, ¿ok? Entonces por eso se sacan de onda. La idea aquí es que nosotros todos se los explicamos enfocado a que ustedes lo puedan aplicar y en el examen ya sepan cómo contestar un caso de estos. ¿Sale? ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo una duda Ajá. respecto a si fuera en casa. Ajá. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si llevan, no sé, a un adulto mayor de, no sé, 76 años, Ujú, pero empieza como a olvidar cosas a corto plazo? ujú, O sea, que no es como, o sea, tipo esporádico así, ujú. como Hay, los signos así que se presentan muy fuertes, sino que empieza como a olvidar como poco a poco cosas que, por ejemplo, le acaban de decir o así. ok. Hay, o sea, por ejemplo, nosotros vimos Alzheimer, que es la causa más común de demencia. Hay otras, por ejemplo, está la demencia vascular, que ahí el problema es que los vasos sanguíneos tienen microhemorragias que dañan al cerebro y tiene una sintomatología distinta, o la demencia de los cuerpos de Lewis, que ahí son otras proteínas acumuladas, o otras formas de demencia. Ahí lo que tienes que hacer es pues ver con cuál de todas las formas de demencia que tú conoces va más esa enfermedad y cómo la puedes tratar. ¿Ok? Muchas veces, por ejemplo, la gente lo googlea y dice, ¿es demencia o es esto? Y ya el conocimiento médico es el que te ayuda a saber qué es lo que está pasando, o sea, cuál es la enfermedad específica. ¿Sí? Gracias. De nada. ¿Hay alguna otra pregunta? Ok, yo tengo una pregunta. Ajá. O sea, la sinasa en una neurona sana, por así decirlo, ¿cumple con una función o tiene que tener la placa amiloide que hace que se junten las proteínas de tau? O sea, en condiciones normales hay sinasas en la neurona que tienen muchas funciones. Por ejemplo, la ayuda al ciclo celular o la ayuda a activar enzimas. En este caso, en esta enfermedad, esa sinasa específica le pega el fosfato a la proteína tau y eso es algo que nunca debería de pasar. Y ese cambio que hace la sinasa de yo sinasa sé que nunca le debo de pegar a la proteína tau el fosfato y ahora se lo estoy haciendo, es porque la placa amiloide le da esa señal. ¿Ok? Ah, ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces si no hay dudas, esto como les digo no es de su parcial, o sea, sí lo vamos a ver en su parcial, ya luego les voy a decir cómo vendría esto en su examen. Era nada más una pequeña introducción para que me conozcan, yo los conozca a ustedes. Como tal, el curso lo empezamos el martes. Esténse atentos de los horarios. El martes ya les enseño a usar su plataforma, ya les empiezo a mandar su calendario y pues ya empezamos de lleno con el curso de bioquímica. ¿Ok? Espero que les haya gustado la clase el día de hoy y ahorita van a tener embriología. No sé si les vamos a dar un descanso o... Un descansito. ¿Un descansito? ¿Quieren descanso o quieren en corto? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Descansito o de corrido? ¿Ya todo? Sí, de una. Sobres, en corto. Bueno, entonces los dejo con Sharof. Que estén bien, que tengan buen fin de semana, que tengan buen inicio de sus clases el lunes y los veo el martes para que empecemos ya bioquímica. ¿Sale? ¿Cómo se llama? Yo, Valeria Riojas. Ok. ¿Va a subir notas de este? Sí, sí se las voy a subir. ¿Por dónde? ¿Estás en el grupo de WhatsApp? Nada más déjenme, le pongo los logotipos y mi nombre y se las mando al grupo de WhatsApp. ¿Viste tu Insta? Gracias. No, déjenles doy mi Instagram. Mi Instagram, el profesional donde sí subo cosas de medicina, porque en el otro nada más subo cosas de mis gatos. Riojas MD. ¿Ok? Les avisas cuando son los intensivos del parcial y cuando es bioquímica.
Sí, por ahí les voy a ir avisando todo y por el grupo de WhatsApp. Cualquier duda que tengan, ahí la pueden poner en el grupo de WhatsApp. ¿Sale? Nos vemos el martes. Bye. Bye, profe. Bye, bye. Profe, gracias. Adiós.